Hoy vamos a conversar nuevamente con Alejandra Conconi, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Argentino-China. Alejandra, bienvenida. Hola de nuevo, tenía muchas ganas de volver a conversar con vos. Bueno, qué bueno seguirla. Entonces. Sí, seguirla, me encanta, sí. Tal cual. Vamos a seguirla un poco. Cuando nos encontramos la otra vez, conversábamos un poco sobre uno de los grandes, ejes, no sé qué palabra usar, que es el tamaño. No se me viene la palabra exacta. La escala, gracias. La palabra que estaba buscando era escala. La escala, conversamos bastante en nuestro capítulo anterior sobre la escala, sobre el tamaño de la ciudad. Y otro de los comentarios que me había anotado para hacerte nuevamente era la escala de la población, ¿no? Una de las cosas que te ocurre cuando ves un país con una magnitud de población de ese tamaño, pero además del desarrollo económico de ese tamaño, y una pregunta que te haces cuando mirás tanta gente es decir, ¿cómo se organiza esta sociedad? ¿Viste, no? ¿Cómo ciudades de 20 y pico de millones de habitantes, muchas, es realmente, me parece como realmente complejo ordenar a toda esta gente, ordenar en todas las dimensiones que tiene el orden social, ¿no? Pasando por la disciplina hasta la seguridad, bueno, la economía, aunque ya ahí también nos metemos en cuestiones políticas, ¿no? Pero ¿cómo se ordena un país con esa densidad poblacional? Qué pregunta, ¿no? No sé si me la puedes responder. Vamos a tratar. Vamos a hacer el intento. Pero bueno, es la dimensión de la escala vinculada con la jerarquía, con la disciplina, todas las dimensiones que tocaste, bueno, tiene que ver con muchos factores. Por un lado, con cierta organización más urbana, que era lo que conversábamos en nuestro encuentro anterior, a veces a la formación de ciudades dentro de ciudades. Como vos tenés en China, que era lo que me pasaba a mí por primera vez como estudiante, que no necesitábamos nunca salir del campus. El campus tenía las viviendas para que viviéramos nosotros, pero los profesores, personal de maestranza, de limpieza, tenía un propio hospital, supermercados, restaurantes. O sea, como la primera respuesta que me das es el orden tiene que ver con la infraestructura. El orden tiene que ver con la infraestructura. Ya ese orden promueve, que hoy ya lo estamos viviendo en el contexto del COVID-19, con que ya antes en China mucha gente no se movilizaba de un lugar a otro, podía vivir. Yo he tenido compañeros que estaban un mes sin salir del campus, que yo no lo podría sostener. Claro. Pero, ya parte de eso, porque como decís, en China se habla de ciudades de distinta categoría, se habla de ciudades de primer nivel, segundo nivel, según la escala poblacional. ¿La categoría está definida por la cantidad de habitantes? Claro, sí. Entonces vos tenés en cada categoría por ejemplo, ciudades de más de 15 millones y tenés, 20 y pico de ciudades de esa escala poblacional. En China hay más de 20 ciudades de 15 millones de habitantes. ¿Es así? Y ahora no la recuerdo bien la cifra. Ok. Pero lo podemos buscar. Okay. Pero también otro factor también interesante que yo siempre lo he pensado y que me ha interesado tiene que ver con una población, que también lo conversamos la vez anterior, que en términos generales siempre fue superpoblado y de ciudades muy grandes, si comparamos con otras naciones, pueblos del mundo, y que tiene que ver, cómo se organizaban esas ciudades. Y ahí tiene que ver también con el trasfondo histórico y cultural, que es distinto, que en China tuvo unas trayectorias que son distintas a las que tuvo en Occidente y que ahí también podés encontrar algunos fundamentos de la tradición confuciana, de Confucio. Podemos ajustar, después quiero entrar al tema Confucio de quien estuve leyendo. Había leído sobre Confucio y ahora estuve releyendo y profundizando un poco más. De hecho, miré varias conferencias en YouTube. Entremos a ese tema directamente. No tenía dimensión del personaje que es Confucio para la historia de la humanidad, te diría, como de la civilización tanto occidental como oriental. Después te voy a terminar de transmitir como exactamente algunos pensamientos, pero por favor, haz el comentario que consideres al respecto.
Bueno, Confucio es así, es uno de los grandes pensadores y fundador de una gran corriente de pensamiento que tiene 2500 años, que es el confucianismo, y oriundo de la provincia de Shandong, esto es en el norte de China, y él también va a sintetizar varias escuelas de pensamiento que ya existían en China, y dentro de otras... de varios principios rectores y fundantes del confucianismo. Por un lado está el principio de la armonía, que ahí se traza una frontera de sentidos con Occidente. A veces en esta cuestión que nosotros siempre hablamos de, la justicia, la búsqueda de la justicia, y acá tenemos, siempre hay que pensar que si bien hay rupturas y continuidades, no se puede de ninguna manera hablar de 2500 años de confucianismo. Claro. ¿No? Son etapas muy distintas, se discute, se habla del neoconfucianismo en determinados momentos de la historia, y hoy, de pinceladas, y de aspectos que han, decantado y sedimentado. Pero definitivamente hablamos es una sedimentación de algunos principios rectores que de alguna manera conducen el comportamiento social. Eso te iba a decir, las expectativas. ¿Cómo ¿no? se actualiza el confucianismo? A ver, ¿me ayudás? El confucianismo, sí. Confucianismo en la sociedad actual. Y hoy por ejemplo, es interesante porque el confucianismo, al igual que un momento en la fundación de la República Popular China, que tuvo tanta fuerza la impronta revolucionaria de Mao, donde de alguna manera todo lo que era antiguo fue desplazado, criticado, ¿no? Era un poco como la oposición de estas nuevas identidades revolucionarias que hablaban de que el hombre y la mujer eran iguales, eran ambos trabajadores, y esto rompía un poco con esa tradición. Cuando pasan algunas décadas de la actual República Popular China, hay una vuelta en muchas instituciones claves de la población, en el gobierno, en el partido comunista, de retomar, porque encuentran en el confucianismo muchas reglas rectoras que son, principios de sabiduría y de un orden social que contribuye. Y vos mirá la vitalidad que tiene Confucio como figura, que cuando China tiene que pensar un instituto de difusión de la lengua y cultura, que sea, que emula un poco como la Alianza Francesa, el Goethe o la del Dante Alighieri para el gobierno de Italia, se crean los institutos Confucio. Claro. Hace, más o menos en el año 2008. Entonces, te habla, de la vitalidad que hoy tiene y también y de lo que tienen, por ejemplo, hoy los estudios confucianos. ¿Crees que Occidente tiene magnitud de la figura y de la relevancia del pensamiento confuciano? Creo que no es tan conocido, tan difundido. Creo que es más conocido, los pensadores más antiguos de Grecia, por ejemplo, en China, que viceversa. Claro. O sea, es que miro el teléfono porque tengo como algunas notas que tomé específicamente sobre Confucio. No había dimensionado la influencia que el pensamiento de Confucio tuvo sobre la humanidad, porque estamos hablando de un pensamiento hace, como bien dijiste recién, hace 2500 años. Uh-huh. Entonces, hoy los valores, si se quiere, como más tradicionales, como toda esta mirada sobre la moral, sobre la familia, pero entendida en términos de respeto hacia el otro, ¿no? Respeto hacia los padres, respeto hacia los mayores, respeto hacia los amigos, respeto hacia el contrato social, aunque no presentado en esos términos. Uh-huh. En un mundo, una cosa es hablar de estas cuestiones hoy, donde el mundo empieza como estas nuevas narrativas de un mundo sostenible, son narrativas vinculadas al cuidado del ambiente, a los valores, al bien, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Ahora, haber pensado eso hace 2500 años y que ese pensamiento esté vivo, como si uno pudiera hacer el ejercicio de viajar en el tiempo, estábamos hablando de un nivel de modernidad en el pensamiento que produce una ruptura en la forma en la que el ser humano se mira a sí mismo,
¿no? Después aparecen los pensadores griegos, Jesús, digamos, son como ese nivel de ícono y de intervención en la cultura tuvo Confucio. Y de hecho me preguntaban, ¿no? Una de las preguntas que me hacía, si bien había leído esto, volver a leer sobre el tema es, ¿estamos hablando del pensador, quizás el pensador más influyente de la historia de la humanidad? Me la dejé abierta, no sé si hay una respuesta, pero estamos hablando de esa figura. Y esa figura es la que tiene esa intervención tan fuerte, esa marca tan fuerte en la cultura china actual. Es un poco transmitirte esa inquietud. Sí, hoy es una figura a la cual a través de grupos de estudio de la academia también está siendo muy actualizada, que creo que es un poco la clave que vos tenés. Claro. Porque también, algunos de los principios más importantes, que son la base del confucianismo, tiene que ver con un orden social que está atravesado por las jerarquías. Confucio hablaba de 5 tipos de relaciones: la de los padres con los hijos, el marido con la mujer, el gobernante con sus súbditos o con sus ministros, el de los hermanos mayores con sus hermanos menores, y el de los amigos, que si bien a priori es una relación que no tendría esas jerarquías, en el plano social, y esto es algo que lo he charlado con todos mis amigos chinos, y coinciden que hasta también en las amistades, pero porque eso sí tiene que ver con una impronta muy, de aprehensión de cuando uno es chico, donde sí, siempre se me está marcando la posición jerárquica en relación a la persona con la que estoy hablando, que me está enseñando. Me gustó. Y con una marca muy fuerte, ¿no? Con una marca muy fuerte de respeto. Es exactamente eso. Antes de entrar como de lleno al tema jerarquías, que es un tema que creo que como muy central, me gustó mucho la belleza que plantea en los vínculos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el vínculo entre hermanos. La voy a parafrasear porque no me lo acuerdo exactamente, pero decía algo así como: el hermano menor tiene que mostrar como obediencia y respeto. Por ahí la palabra obediencia es fuerte, pero entendida también como en términos bellos, digamos, en términos armónicos, de armonía, para usar el atributo que primero instalaste, el de la armonía. Y el hermano mayor tiene como la obligación, el deber, no sé qué, de protegerlo y de cuidarlo ante la vida. Y decías, ¿cuánto de sabio hay ahí? En alimentar los vínculos desde alguna cuestión fluida. Me cuesta encontrar palabras porque visto desde hoy, estamos viendo un pensamiento que tiene 2500 años. Entonces, visto desde hoy... En eso sí es algo que yo observo, a pesar de que en China hubo una ley del hijo único, muchas personas tuvieron, hay gente que tiene hermanos y amigos míos, y yo veo que siempre con mi mirada y mi sesgo occidental, yo soy hermana mayor de 6 hermanos. Entonces a veces cuando veía lo que amigos míos chinos hacen por sus hermanos menores, yo decía, les pagan pasajes para que vengan a estudiar a Argentina, los tienen en sus casas, tienen realmente una postura paternalista. No importa si son mujeres, varones, pero de paternalismo, de cuidado, de atención, que yo decía, estaría toda la vida trabajando por todos mis hermanos menores. Que es una marca cultural, en definitiva, ¿no? Sí, tiene que ver con tradiciones, con expectativas sociales que son fuertes, donde ahí, uno a veces, como todo, ¿no? Como sucede con las identidades, puede sentirse más a gusto y más representado en ese rol. Y evidentemente seguro hay personalidades que les hubiera gustado más ser el menor, el mayor, ¿no? Porque realmente se trazan ahí algunas aguas en la expectativa social. Para redondear este punto específico, ¿en qué estado está hoy esta ley del hijo único? ¿Sigue funcionando así? ¿Cómo actualizar ese tema? No, se actualizó en el año 2015. Ok. ¿No? China, de nuevo, ¿no? En esta cuestión que realmente tiene que ver con la sostenibilidad a nivel mundial, observa en 1978, cuando se da como el fin de una etapa en la República Popular China y muerte de Mao, China había duplicado prácticamente la población en 30 y pico de años. Okay. Entonces no iba a ser justamente sostenible alimentar, darle infraestructura, educación
Y bueno, y se encuentra con esta ley que por supuesto fue compleja, difícil de administrar, de seguir al principio, pero también en esos, desde el año 1980 al 2015, China se transforma, crece a este ritmo tan acelerado, con un crecimiento tan grande del bienestar económico, del bienestar en infraestructura, que en las regiones urbanas la gente hoy, que es lo que pasa en Japón, en Corea y en muchos países del mundo, sin ley. La gente tiene un hijo, ¿no? Claro, Porque no necesitan que lo regulen. no, claro. En el año 2015, también es importante que esta ley, para los que no conocen, era una ley para la mayoría étnica Han, que es la mayoría de los chinos, pero no para las minorías étnicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de tibetanos, miao, uigures, mongoles, de Mongolia Interior, tenían más hijos. Yo he conocido casos 4. Era una familia, míos, sí, que una familia muy numerosa. Una familia numerosa. Y en el año 2015 se establece que los hijos únicos que formaban familia, que ya ambos eran hijos únicos, podían tener un segundo hijo. Y esto para revertir, si no, lo que sería un rápido envejecimiento poblacional en la siguiente generación. Haciendo la conexión con el tema disciplina, ¿por qué obedece la gente una ley como esa, por ejemplo? Bueno. ¿Cuál es el trasfondo cultural que tiene la disciplina? Uno podría pensar, ¿está educado para obedecer a alguien? Bueno, hay instituciones que podemos, reflexionar y que se ha estudiado mucho, que son formativas, domesticadoras del hábitus, ¿no? De todo esto que aprendemos, a veces no tan intelectualmente por las palabras, sino que lo aprendemos en la educación más inicial. Y evidentemente hay otras tradiciones de disciplina que tienen que ver con muchos elementos, que tienen que ver con milenios de tradición, de mucha obediencia hacia la figura en su momento del emperador. Mira, te quería mostrar un video donde se puede ver, ahora mientras lo buscamos, pensaba en la disciplina adentro de las instituciones educativas, digamos, ¿no? Mira, ahí estamos viendo, la verdad que no sé exactamente cuál es la fuente del video, pero me impactaba como el lugar que se le da desde una institución formativa, desde la educación tradicional a la disciplina. Decía como qué interesante tener esa formación. Mira, me hace pensar dos cosas. Por un lado, muchas veces amigos míos que tienen hijos chiquitos como yo, acá en la ciudad de Buenos Aires, me decían, yo llevo a la plaza a mis hijos y me dicen, y el hijo del chino se porta bien y el mío se tira al piso y hace capricho. me dicen, ¿qué? ¿No? Y a veces está este estereotipo y ignorancia, está esta creencia, ¿no? que habría un ADN, ¿no? que es un gran error, y no tiene que ver, digamos, no hay ADN que tienen impreso la disciplina, pero sí, esto a mí, digamos, me llamó también la atención en un plano como más íntimo, de estar en hogares, en salidas con amigas chinas que tenían hijos de mi edad, y ver primero una educación más rigurosa, más atenta, donde los abuelos, esto en general en China, los abuelos tienen un rol muy importante. Muchos de ellos no cuidaron a sus hijos. Eran años de un socialismo de mercado donde mujer y madre, padre, todos iban a trabajar, claro. Les daban en las fábricas la comida, se la llevaban y los hijos estaban con los abuelos, y ahora estos abuelos crían a sus nietos y también, ¿no? con imaginarios y valores de su propia generación en muchos casos. Y entonces, yo veía que, digamos, a veces le decía a una amiga, ¿qué le decís a tu hijo? Que le decís siempre la misma palabra, que no te entiendo. Me dice, le digo, te quedas quieto o te voy a pegar, por ejemplo, me decían. ¿No? Y entonces era como, ¿no? Digamos, un rigor mucho mayor, y también
muchas frases, muchos dichos que me decían mis amigos chinos, que me decían, no, es realmente tenemos un dicho, me decía una amiga, que es en la primera infancia. Si se tuerce la rama, ya después no se vuelve a enderezar, y eso es entre el año y 2, Claro. donde hay que, ¿no? Donde hay, y eso se marca a veces hasta en algunos casos hay ciertas diferencias de lo que nosotros acá, por ejemplo, en zonas urbanas. Hoy, por ejemplo, cuando yo era chica, era normal que viniera tu mamá y te diera un chirlo, ¿no? Ese tipo de cosas, que eran parte, por ejemplo, de la disciplina, entendidas así, y eso no está mal visto. Y acá hay una diferencia también cultural, también, ¿no? de corte más paternalista. Tengo un amigo, para salir de China, un amigo coreano, migrante acá en Argentina, me contaba un caso de juicio laboral en Argentina, donde había la dueña coreana de una fábrica de ropa, pasaba por detrás de una empleada y la veía paviando con el celular mucho tiempo, o de golpe que, no sé, estaba distraída, y vino con un periódico, con un diario enrollado, y le pega en la nuca por atrás. Y no había, digamos, ella era una migrante coreana que venía de un trasfondo de pobreza y de disciplina, y esto fue leído totalmente distinto, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Digamos, y esto es algo que, digamos, me lo han puesto de ejemplo, desde ejemplos de la primera infancia. Esa imagen que veíamos recién también me recuerda cuando... Eso te iba a preguntar, ¿en la universidad viste algo Claro, de eso? yo acababa de llegar en el año 2009 a la universidad y escucho como un ruido de marcha. Bueno. Entonces abro la ventana, voy a ver el gran patio que había en el campus y veo a todos los estudiantes vestidos con ropa militar y marchando. Y entonces, eran estas discusiones de interculturalidad que eran también muy interesantes, con compañeros de distintos lugares del mundo, y cada uno con sus sesgos veía algo distinto. A mí, cuando yo vengo de un país donde tal vez los abusos de la autoridad en épocas de dictadura generaron que hoy muchas cosas que tienen que ver con tradiciones que tienen que ver con la autoridad estén mal vistas, ¿no? Pero Esa conexión tan mal hecha entre abuso de poder y disciplina, ¿no? Como esa confusión que se ha generado, donde el abuso de poder, que está claramente que es negativo, que vulnera al ser humano, versus el rigor de la disciplina para obtener lo que quieras obtener, para hacer una contribución social, incluso si querés sacarlo del individuo y ponerlo. ¿Hay una dimensión más colectiva? Además, perdón Martín, pero dos cosas en relación a ese video. Entonces me contaron que todos los alumnos del campus, y eso en todas las universidades de China, pasan por 2 semanas de entrenamiento militar. Y también en eso me parecía interesante el contrapunto que me ponía un amigo austríaco, que me dice, bueno, yo en Austria hay servicio militar obligatorio. A mí no me divirtió para nada parar mi juventud, dejar la universidad, tener que hacerlo, pero me dice, nuestro país linda con los países que estuvieron en la guerra de Yugoslavia hace muy pocos años atrás. Entonces entendí que era parte de estar preparados para proteger a mi nación. Vos fíjate las narrativas. Entonces, digamos, y evidentemente es... Claro, compañeros míos de otros países, por ejemplo también de Estados Unidos, no lo veían como algo exótico, como algo extraño, ¿no? Como una alteridad. Pero bueno, es muy interesante ver cómo todo este tipo de disciplinas forman, sumados también a un entramado de una cultura muy basada en leyes familisticas, colectivistas. Veíamos que, por ejemplo, donde yo vivía hacían menos 35 grados bajo cero como mínima en el invierno, y empezaba el invierno y cada día de la semana, según el año de la universidad, por ejemplo, los alumnos de primer año paliaban la nieve y tenían que hacer limpieza. Los propios alumnos de la universidad. Los propios alumnos, ¿no? Entonces siempre se veía esa impronta, de orden y de organización muy colectiva en pos de... que bueno, después yo
tengo años de haber dado clases en universidades públicas que son muy distintas, ¿no? Y entonces eso, bueno, hay un resultado, ¿no? en eso. Cuando vos tenés, imagínate, todos los alumnos de primer año de una universidad trabajando por ese objetivo que es la nieve o la limpieza, imagínate. Claro. Sí, generás también como un espíritu de cuerpo, ¿no? La mirada se empieza a ser más colectiva y no tan individualista. Sí, es interesante eso que decís, porque siempre cuando hablamos el concepto, ¿no? del concepto de Bourdieu del hábitus, de eso que se aprende por el cuerpo, ¿no? Gente y que también, para desmistificar, no existiría el fútbol de calidad que hay en Argentina si el fútbol no fueran instituciones, desde las escuelitas, donde la disciplina es una dimensión fundamental, que es algo, bueno, los que estudian eso lo ven muchísimo. Constantemente desde que están en la escuelita, en las inferiores, todo el tiempo, ¿no? Se habla de la disciplina, es algo que en el desarrollo deportivo, en muchos aspectos, pero que en China están estos dispositivos, como por ejemplo este que te comento y muchos otros, donde no tiene que ver con que vos hagas una actividad deportiva, como por ahí sucede acá y lo aprendés, sino que está más generalizado en la población, claro, como valor, como moralidad. Claro, me animo a usar la palabra cultura. Está instalado, es un valor cultural que corta toda la sociedad. Vos sabés que te escuchaba hablando de disciplina y pensaba en una narrativa moderna de la disciplina que tiene la industria de oil and gas, que es la de la disciplina operacional. La disciplina operacional se entiende como hacer lo correcto de forma correcta siempre. Uh-huh. La industria de oil and gas la industria de la energía, no necesariamente petróleo y gas, tiene una particularidad que es global, que efectivamente en todos lados ocurre lo mismo. Digamos, es muy particular. Yo no sé si hay otras industrias, desconozco, pero por lo que he leído, las industrias tienen como marcas culturales más propias de los diferentes lugares. Sin embargo, la definición de disciplina operacional está atravesando a toda esa industria en todos los lugares del mundo. De hecho, he tenido la oportunidad de verlo en muchos lugares. Y lo que me resulta interesante de ese hacer lo que hay que hacer de la forma correcta siempre, que está vinculado a la gestión de riesgos, es que es disciplinado no aquel que obedece, sino aquel que hace lo que es correcto hacer. Entonces, por más que un rango jerárquico superior me diga que haga determinada tarea, yo voy a hacer lo que es correcto. Y lo que es correcto es lo que dice el procedimiento. Y muchas veces el procedimiento entra en conflicto con la persona. Ejemplo. Si un procedimiento dice que una maniobra no se puede hacer con más de 60 kilómetros de viento y hay 70 kilómetros de viento y mi jefe me dice que la haga igual, ser disciplinado no es obedecer, sino ser disciplinado es hacer lo correcto. Yo decía, qué moderna en términos de humanidad, casi a riesgo de decir grandilocuentemente, qué moderna es la idea de que disciplinado es hacer lo correcto. Digamos, ¿no? Y cómo se lleva esta idea de disciplina con el mundo oriental, con China específicamente. No, igual está bien, de China oriental podemos hablar del este de Asia. Okay. Porque realmente, digamos, a pesar de las diferencias, cuando vemos ciertas cuestiones en el ámbito de disciplina, en el ámbito industrial, en China, pero también en Corea, Japón, en el este de Asia, hay muchas dimensiones características comunes, que es interesante. Pero y yendo a este punto específico de la disciplina conectada al entendimiento y no a la obediencia, bueno, en términos de Hofstede sería distancia de poder. Sí. Digamos, ¿no? Cerrás la distancia de poder porque además no es desafiar al líder. Desafío a la idea incorrecta del líder, siendo que acordamos que era lo correcto. Sí, es el Alpha Pipe, ¿no? Como el incidente importante que hubo en el Mar del Norte, ¿no? Que llevó esta idea rectora de la obediencia a... Bueno, es una idea que toda la... No quiero decir la bibliografía, pero sí el cambio de cultura de seguridad de los últimos
15 años casi, ¿no? Te diría que el evento es el del 2010, el del Golfo de México. Bueno, Piper Alpha es un poco antes, pero el del Golfo de México es el evento que pone arriba del tapete el tema de seguridad de procesos, y la seguridad de procesos viene con la idea de disciplina operacional añadida, y la disciplina operacional que es, insisto con esto porque es una idea en términos de cultura revolucionaria, que es la disciplina entendida como impecabilidad y como excelencia, todo esto construido a través del entendimiento y no de la obediencia. Como que medio, ¿viste el emoji que tiene la cabeza que se vuela? Cuando conecté con la idea de disciplina es entender y no disciplina es obedecer, dije, acá hay como una gran punta. Vos mencionaste Hofstede, y que bueno, que para los que no conocen, es un psicólogo social. Como un interculturalista, sí, ¿no? Psicólogo social alemán, digamos, fallecido. Hoy sigue la disciplina su hijo y otras personas que a través de IBM hicieron, en su momento, en la década del 70, la mayor encuesta a empleados de IBM en más de 100 países en el mundo. Y bueno, y pudieron generar lo que se llaman las 6 dimensiones de cultura, que están cuestionadas, que cuando las vemos con lupa y en los casos particulares hay muchos matices, pero bueno, que son interesantes. Son ordenadoras, digamos, ¿no? Facilitan una conversación. Totalmente, y además uno puede entrar a su sitio web y pone como por país, y entonces te va diciendo, bueno, en Argentina, qué índice nos da cada indicador, ¿no? De si somos cuán individualistas, colectivos, jerárquicos, no jerárquicos, etc. En el caso de la jerarquía, China tiene un valor de 80 sobre 100. No es el más alto del mundo. Hay países como, por ejemplo, Malasia. ¿Eso habla de una distancia de poder alta? Sí, eso habla, okay. Exacto, habla sí, de una distancia de poder muy alta, no la más alta del mundo. Como te decía, Malasia y otros países son aún más altas que China, y Argentina no es tan bajo, a pesar de que somos latinoamericanos. Y eso también está explicado por cómo en América Latina, en países como Argentina, Chile, etc., ha habido, bueno, tradición de... No tradiciones, bueno, también imposición, muchos gobiernos militares durante el siglo XX, digamos, lo que son por ejemplo, la cultura de hecho, el conflicto de sindicatos, gremios. Eso te iba a decir, el conflicto habla de una distancia de poder alta. Distancia de poder es el vínculo que tenés con la jerarquía. Vamos a aclararlo por las dudas, sí. para pasar el concepto concreto. Es decir, cuando el vínculo con la jerarquía es más cercano, es más de igualdad ante la humanidad, no como conjunto del ser humano. En percepción, digamos. También, ¿no? En percepción. De hecho, ¿cuáles eran los símbolos de alta distancia de poder? Oficinas más grandes. Mira, y te los puedo poner. A mí me pasó en una de las primeras veces que voy a capacitar a un grupo de chinos expatriados que venían a trabajar a Argentina, y yo ya había vivido en China, había estudiado, me formé en la cultura, pero bueno, veía que entraban todos a una sala de reuniones y siempre quedaba una silla vacía. Y bueno, nada, y cuando le voy a preguntar a alguien, porque tenían que salir a buscar más sillas afuera, y me dicen, no, esa es la silla del número 1. Y el número 1 está en China, pero no la ocupamos. No se ocupa. Y cuando, por supuesto que esto nunca se puede hablar de las empresas chinas. Al igual que acá, nadie va a hablar, no es lo mismo la cultura de Techin, de YPF, de Mercado Libre, de Google Argentina, ¿no? Como hay muchas variables como industria, antigüedad, la escala. La escala es algo importantísimo en la cultura organizacional de las empresas. La conversación jerárquica, ¿no? El vínculo con la jerarquía, estoy pensando, ¿no? Tanto occidentales o latinoamericanos, vamos a hablar más de Latinoamérica, que va a trabajar a China, o el chino que viene a trabajar a América Latina. ¿Encuentra en la dimensión de la jerarquía uno de los obstáculos más complejos o que más tiempo tarda en entender? Bueno, siempre son varias dimensiones en conjunto. Pero definitivamente, yo te diría que es una de las 3 dimensiones que más he observado que hay lo que podemos llamar fricciones, tensión intercultural. En la relación con lo jerárquico, digamos. Sí, pero no lo llevaría a América Latina, porque al revés, okay. Tengo chinos
conocidos míos, colegas, siempre hablando, por ejemplo, industrias de riesgo o industria pesada, que me han dicho, mira, yo era expatriado en Ecuador. En Ecuador no tenés ni la relación gremial, ni las relaciones laborales con las características que hay, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no? En la provincia de Santa Cruz. Entonces ahí también es los chinos que son expatriados en Perú, en Ecuador, en Argentina, también observan diferencias nacionales y diferencias regionales, ¿no? Porque tampoco vos lo sabés que has trabajado en el norte de Argentina, has trabajado... Sí, ¿no? bueno, Argentina es ese caso de muchos países adentro de un país. Por eso también. ¿No? Uh-huh. Pero sí, para los chinos es... esto me lo han dicho incontables veces, esas cosas que se repiten. Me dicen, nosotros tenemos reuniones, primero tenemos una orientación al trabajo colectivo. Y me dicen, me lo han dicho así, digamos, vamos a un verbatim como puntual para no generalizar. Me han dicho, mira, yo veo que, por ejemplo, en el petróleo hay excelentes profesionales, son muy buenos técnicamente, pero trabajan en silos. Está el de finanzas, el de recursos humanos, todos, cada uno como en su propia isla, a veces hasta canibalizándose entre sí, en las áreas. Y nosotros podemos tener hasta fuertes, digamos, opiniones fuertes y distintas, diversas sobre cómo hacer algo, pero a través, digamos, y no es tan así, porque digamos, hay empresas donde está la marca muy fuerte del número uno. Y después hay empresas donde realmente hay como un consenso, se escucha a todos los... no a todos, se escucha digamos, al nivel jerárquico que le sigue al número uno, y hay un consenso. Pero me decían, es más fácil para nosotros los chinos después seguir ese consenso del grupo. Y vemos que, bueno, que el argentino tiene un show, un ego más fuerte, ¿no? Como perfiles psicológicos, y se resiste, quiere, digamos. O también tiene que ver con cuestiones, digamos, con cuestiones que tienen que ver con modelos mentales, configuraciones culturales como muy, muy profundas, y el argentino a veces al revés. Dice, pero si no puedo, si está mal visto en la cultura china confrontar de manera muy directa, como lo hace por ahí el porteño, el de acá de Buenos Aires, pero ¿cómo hago? O el norteamericano. ¿No? ¿Cómo le digo al presidente de la empresa que esto está mal, que vamos a tener un problema? A ver si mira, se me genera como una contradicción en el pensamiento, no lo puedo acomodar, que es, estamos hablando de una cultura con un marcado, con una marcada orientación hacia la jerarquía, ¿no? A la distancia de poder, lo que estábamos hablando antes, pero a la vez de una cultura más colectivista, ¿no? Si vos entendés un grupo en Latinoamérica, también Latinoamérica es como muy grande, ¿no? Vamos a hablar de Argentina, donde en los rangos intermedios encontrás mucha competencia o mucho individualismo. Uh-huh. Dice, pero ¿cómo se conjuga esto de altísima acatamiento, pero a la vez una cultura tan colectivista? ¿Entendés cuál es como el conflicto que se me genera? O sea, ¿es colectivista pero a la vez es verticalista? Bueno, y también a veces me hacen el contrapunto. Y en la China de hoy, que digamos, esta ansiedad tan grande de progreso, de crecer, de ganar dinero, no tiene un corte muy individualista, ¿no? Y sí, tenemos... están todos esos componentes, por supuesto. Digamos, hay veces que tenés como digamos, es una hibridez, una hibridación de una persona que a veces es... mucha gente lo dice en las universidades chinas hoy, no en todas, pero hay grupos donde, bueno, no faltaste a clase, no te comparto porque tengo que tener mejor nota que vos. He tenido amigos que les pasó eso, ¿no? Entonces a veces hay como esa competencia que rompe un poco con estos valores, pero es verdad que, digamos, también es muy importante, digamos, cuáles son las narrativas nacionales que hay en el país. Claro. Y que yo escuchaba el otro día, hace poco, cómo, digamos, la importancia a veces que en un país existan narrativas de confianza hacia el país, hacia el crecimiento, y si constantemente uno se está diciendo de que, bueno, nada,
estamos cerca del default, estamos a punto de que nos Claro, vaya mal, claro. y compartimos esas narrativas, que bueno, que en China eso No ocurre. No, no, no. Básicamente porque además no lo ves, ¿no? Ves No. como toda esa potencia desplegándose. Hay un progreso, pero también hay una confianza. Y eso sabemos, ¿no? Es como los billetes de Estados Unidos, ¿no? In God we trust, ¿no? Como, digamos, todo ese componente también de confianza que hay en un sistema, y eso promueve también un accionar de las personas. Pero bueno, no sé si nos fuimos de tema. No, te iba a decir, gracias por esta conversación. Espero poder venir más desordenado. Siento que cada vez que conversamos te paso como toda una pelota de desorden que vas poniendo en su lugar. Y también percibo un poco como necesitamos como estirar un poco la cabeza para meter un mundo nuevo, ¿no? Sí. Es como un esfuerzo de interculturalidad el que hay que hacer, así que... Y me gustaría por ahí cerrar, ya que decís por eso, favor. con algo que bueno, que nunca hay que olvidar que cuando hablamos así como hablamos de culturas organizacionales, no organizás una empresa como YPF, como Accenture, que en Argentina tienen 10.000 empleados, igual que una empresa de 80. Claro. ¿No? Digamos, y lo mismo sucede con los países. A veces pensamos en las agendas políticas, en las narrativas y en las preocupaciones que tiene Dinamarca o Noruega, que tienen 5.8 millones de habitantes, Claro. versus y un bienestar social, versus Argentina, que tiene 46 millones y 42 de pobreza, y versus China, que tiene 1.400, ¿no? 35 veces la población. Es muy buena la analogía. Entonces, digamos, esto es muy importante, digamos, cuando vamos a pensar, digamos, volviendo a tu pregunta inicial, cuando queremos pensar orden, jerarquía, organización social, cómo los contextos materiales de población también tienen una incidencia, digamos, en que pensemos todas estas cosas. Claro, creo que es la escala lo que más me desordena el pensamiento. O sea, me doy cuenta que no puedo aplicarle categorías habituales a un cambio de escala semejante, porque todo se vuelve como... Todo realmente hay que repensarlo. Desde como... antes me hacías un comentario que era, es como me haces esa pregunta, es muy occidental como me estás haciendo esa pregunta, o no me acuerdo ni de qué estábamos conversando antes de empezar a grabar. Y yo decía, claro, hago una pregunta como para mi propia escala, digamos. Así que, bueno. Nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Así que, bueno, Alejandra, otra vez, muchas gracias y espero que sigamos conversando pronto. Seguimos. Dale, gracias.